Entonces, vamos a continuar con el último modelo de los que vamos a ver en esta clase, de los modelos no paramétricos. Este modelo se llama el modelo de ventana de Parsons o modelo kernel. ¿Listo? Nuevamente, el concepto va a ser similar a lo que ya vimos. Entonces, teníamos el del histograma que definía la vecindad por la cuadrícula. El de los vecinos más cercanos, que calcula los vecinos más cercanos y entonces ahí define quiénes, pues digamos, a partir de qué muestras va a hacer predicciones el modelo, ¿cierto? El modelo de ventana de Parsons lo que dice es, yo no voy a definir una vecindad, como decir, estos son mis vecinos y de ahí para allá los demás no cuentan, ¿cierto? Porque pasan cosas como, por ejemplo, esta, donde, donde aquí pueden haber, digamos, tres vecinos y la decisión es 2-1, pero si usted, por ejemplo, analiza un poco más la región, se va a dar cuenta que hay muchos más azules que rojos, luego la probabilidad de ser azul es mucho mayor realmente que la probabilidad de ser rojo. Entonces, lo que hace el modelo de ventana de Parsons es decir, yo voy a darle igual, voy a considerarlos a todos, voy a tenerlos en cuenta a todas las muestras, pero les voy a dar un peso de acuerdo a la distancia que tienen con respecto a la muestra, digamos, sobre la cual estoy haciendo una predicción. Entonces, yo les voy a tener en cuenta a todos. Cuando digo a todos, es absolutamente a todas las muestras, ¿cierto? Pero en diferente grado, de acuerdo a qué tan distantes o qué tan diferentes son con respecto a la muestra a la que voy a hacer la predicción, ¿cierto? Si están cercanas, les voy a dar un peso alto. Si están muy alejadas, les voy a dar un peso bajito, ¿cierto? Es decir, ese peso está asociado a una función de similitud. Esa función de similitud es la que le va a asignar un peso a las muestras. Si las muestras son cercanas, el peso va a ser alto. Si las muestras son alejadas, el peso va a ser bajo. ¿A quién le asignamos el peso? A la muestra de entrenamiento, de acuerdo con la diferencia que tiene esa muestra con respecto a la muestra la muestra que ingresó al sistema para obtener una predicción, que es esta negra. ¿Listo? Entonces, esa similitud la vamos a obtener a través de una función que vamos a llamar la función kernel o la función de ventana, precisamente, ¿cierto? La que más se utiliza, en muchos casos es una función de ventana que es exponencial negativa. Entonces, esa función kernel que estamos diciendo ya es esta función que tenemos aquí, kernel de u, es el exponencial de menos un medio de u al cuadrado. ¿Y quién es u? U es la distancia entre X asterisco, que es la muestra sobre la cual quiero hacer una predicción, y XY, que es una muestra de entrenamiento, dividido sobre H, que va a ser un hiperparámetro del modelo, y ya vamos a ver cuál va a ser su efecto. Entonces, la función exponencial negativa tiene esta forma. ¿Sí? Vale 1. Si se evalúa, digamos, este es U y este sería K de U. Si U vale 0, entonces la función me da 1. Si U es grande, la función se va aproximando a 0 hasta da 0 en el infinito. Entonces recuerden que U va a ser la distancia entre una muestra X asterisco y una muestra de entrenamiento sobre un valor de H. ¿Qué hace H? H lo que va a hacer es que si H es pequeño, esta ventana va a caer muy rápido. Y si H es grande, entonces se va a demorar más en caer. ¿Listo? Va a controlar el ancho de la ventana. Le llaman, en inglés le llaman bandwidth. ¿Listo? Entonces, es una función de similitud porque si la distancia entre las muestras es muy pequeña, o sea, o digamos, sí, muy pequeña, entonces vamos a tener valores altos.
¿cierto? Si la distancia es pequeña, es decir, si nos da valores de distancia cercanos a cero, el valor que vamos a obtener va a ser un valor alto. Pero en la medida en que la distancia u, que está, bueno, en la distancia, nos dé un valor muy grande, entonces, si estamos evaluando en esta primera curva, eso ya nos da casi cero. Si estamos evaluando en esta, por ejemplo, en esta azul, nos da un valor por acá. Si estamos evaluando en la siguiente gris, nos da un valor por acá. Claro, dependiendo de h, puede que nos dé un valor más bajito o nos dé un valor más alto. ¿Por qué es importante? Ahí están viendo ya que el valor de h es relevante porque significa que h va a hacer que el modelo le dé más importancia o menos importancia a las muestras que están más alejadas. Si h es grande, entonces yo le voy a dar importancia a muestras que incluso están muy lejanas, y si h es pequeñito, solo le voy a dar importancia a las muestras que están muy cercanas. Inmediatamente paso desde de cierto valor de distancia, ya los valores que voy a obtener van a ser muy pequeños. ¿Sí? A partir de esa función kernel, se puede definir una función de densidad de probabilidad, que es esta que tenemos aquí. Para una muestra X, la suma desde 1 igual, de 1 sobre n, donde n es el número de muestras de entrenamiento, h ya dijimos que era el tamaño de la ventana, y d es la dimensión del espacio, o sea, el número de variables, por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de el valor del kernel para cada una de esas muestras de entrenamiento, ¿cierto? Que ya sabemos que para cada muestra de entrenamiento hay una comparación con la muestra a partir de la cual yo estoy haciendo una predicción. Entonces, esa sumatoria me permite definir una función de densidad de probabilidad no paramétrica. Vamos a ver aquí cómo se ve. Entonces, miren, estos son el mismo conjunto de muestras que teníamos antes. Al comenzar esta clase, estábamos viendo este histograma, que era un histograma así doble. Bueno, no era exactamente este mismo porque el otro estaba en menos 10 y 10, pero son datos más o menos similares, ¿cierto? Aquí tenemos una media de 0, una media de 3, una desviación estándar de 0.3 y una desviación estándar de 0.5. Entonces, por eso esta es más concentrada, tiene menos desviación estándar, esta está más dispersa, y esta tiene media en 0 y esta tiene media en 3. ¿Listo? Entonces, si utilizamos la función de densidad de probabilidad por ventana de Parsec, calculamos la densidad de probabilidad. Entonces, si h es muy pequeño, miren lo que pasa, ¿cierto? Entonces, yo tengo un valor, al darle peso solamente a las muestras que están muy, muy cercanas, entonces quedo con valores que son muy puntudos en mi función de densidad de probabilidad. En la medida en que voy agregando, haciendo un poquito más grande h, suavizo un poco y miren que se parece, o sea, la forma, claro, porque provienen de los mismos datos, se parece, y se va haciendo más suave, ¿cierto? ¿Sí? A tal punto que si sigo aumentando el valor de h, entonces puedo llegar a tener este resultado. Entonces miren que este ya no es un buen valor de h, porque aquí un conjunto de muestras que era bimodal, tenía dos modos, quedó representado como si tuviera uno solo, con un valor de media que está ubicado por aquí, alrededor de, un poquito más abajo de 2, que es donde no hay nada, ¿cierto? ¿Pero por qué? Pues porque está sacando el promedio de esto, entonces está ubicando una media por aquí. Entonces, el valor de h es importante porque el valor de h va a hacer que el modelo pueda ajustarse bien a los datos y no cometer tampoco errores como, pues, digamos, dar formas que ya no corresponden al conjunto de muestras, ¿cierto? Eh, en la práctica, cuando nosotros vamos a resolver problemas de clasificación, este 1 sobre HD no lo necesitamos, porque es un término que va a dividir a las dos funciones de densidad de probabilidad de cada clase. Es decir, yo voy a calcular, para un X asterisco, voy a calcular la probabilidad de pertenencia a una clase, que va a ser calcular esto para las muestras de entrenamiento que pertenecen a esa clase, y luego para la segunda clase es volver a calcular esto, ahora con las muestras de entrenamiento para la siguiente clase. Y en ambos casos, el 1 sobre n sí es importante porque el número de muestras en cada clase puede ser diferente, pero el h a la d es igual en ambos. Entonces, en un problema de clasificación, por ejemplo, no necesito usar este sobre h a la d. Puedo simplemente usar el 1 sobre n sumatoria y compararlo con el 1 sobre n sumatoria de la otra clase, ¿cierto? Vamos a ver cómo se ve en el problema de clasificación con la base de datos Iris, lo mismo que teníamos hace un rato. Entonces miren lo que pasa, cuando tengo un h pequeño,
Las fronteras son muy no lineales, ¿cierto? ¿Por qué aparece esta franja por acá morada, por ejemplo? Entonces, aquí en estas franjas moradas lo que está pasando es que la probabilidad de todas las clases es cero. Vuelve y juega. Como siempre hacemos que una clase sea mayor o igual y a la que le hemos dado el igual es a la morada, entonces termina siendo esta la clase asignada por aquí. Pero es porque la probabilidad es cero. ¿Listo? Porque el valor de la ventana es pequeño. Si vamos agrandando el valor de la ventana, esas regiones van a ir siendo asignadas más a las muestras que están ahí un poco más cercanas. ¿Sí? Vean, por ejemplo. Entonces, para un valor de h igual a 2, tenemos formas de frontera que son bastante lineales, ¿cierto? Vamos a devolvernos un poquito. Entonces, vea, para un valor de h igual a 0.1, pasa lo mismo que pasaba por allá con el k igual a 1, que es en esta región, para un valor de ventana muy pequeño como este, entonces, para las muestras que están aquí, la probabilidad de pertenecer a las amarillas es más alta porque está esta muestra amarilla acá. Y como el valor de ventana es pequeño, entonces la probabilidad que le dan estas otras muestras verdes que están un poco más alejadas es más pequeña. ¿Listo? Si ponemos un valor muy grande de h, entonces cada vez será más lineal nuestras fronteras. Si ponemos eventualmente ponemos un valor de h enorme, puede pasarnos lo mismo que antes, y es que la ventana gaussiana en este caso se hace tan abierta que le da casi el mismo peso a todas las muestras y podríamos llegar a tener que la probabilidad de todas es igual y entonces se la asigna siempre a una sola. Pero para llegar a eso tendríamos que tener un valor de h muy, 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 muy grande. ¿Listo? Y es exactamente el mismo efecto que observamos para el caso del valor de k, del número de vecinos más cercanos. ¿Sí? No nos falta sino en la parte de regresión. ¿Cómo se hace la regresión? Para hacer la regresión con este modelo de ventana de Parsec o modelo de kernel, utilizamos esta funcióncita que se llama el estimador de Nadaraya-Watson. ¿Qué tenemos aquí? En el numerador tenemos lo mismo, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de k de u sub i, lo mismo que teníamos arriba, pero en este caso está multiplicada por el valor de y sub i. ¿Quién es y sub i? La salida real de la muestra de entrenamiento I con la cual se está comparando la muestra de validación aquí, ¿cierto? Y en el denominador solo tenemos el K. No tenemos ni el 1 sobre n ni el 1 sobre n arriba abajo porque en este caso el n es el mismo. Estamos hablando de regresión, la cantidad de muestras de entrenamiento es la misma, entonces el término que da acá se cancela con el término que da acá. Solamente tenemos que tener este. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, estamos haciendo lo siguiente. Voy a volver a poner aquí el estimador. La suma de la función kernel evaluada en, recuerden, la distancia de x asterisco con xi sobre h por y sub i sobre la suma de, para todos los valores de i, esto es para todos los valores de i, de d de x asterisco, i sobre h. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a suponer que nuestro conjunto de entrenamiento tiene 3 muestras solamente, ¿cierto? Entonces tenemos, es decir, que los i van de 1 hasta 3. Y tenemos una muestra sobre la cual queremos hacer una predicción. Entonces nosotros calculamos la distancia de x asterisco con x1, que es la primera muestra de entrenamiento, y nos da que la distancia es de 0.6. Luego la distancia de x asterisco con la muestra 2 nos da de 0.1 y luego la distancia de x asterisco con x3 nos da bueno, nos da de 1, vamos a suponer, nos da de 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el kernel evaluado aquí nos va a dar, por ejemplo, no nos va a dar 1, porque para que nos dé 1 la distancia tendría que ser 0. Entonces nos va a dar, por ejemplo, un valor de 0.5. ¿Listo? Aquí, como esta es mucho más pequeña,
en distancia que esta. Eso quiere decir que x2 es mucho más parecido a la muestra que entró. Entonces aquí vamos a tener un valor de kernel de 0.9. Recuerden que esta es la similitud. Esta es la similitud. Y acá vamos a obtener un valor de kernel mucho más bajito, porque esto significa que estas muestras son mucho más diferentes que las anteriores. Entonces, lo que vamos a tener allá es, bueno, Y1 por punto 5 más Y2 por 0.9 más Y3 por 0.1. Y debajo tenemos 0.5 más 0.9 más 0.1. Si yo digo que esto es, digamos, todo esto, lo voy a representar, por ejemplo, por WT. Y siendo este es W1, este es W2 y este es W3. Es decir, el peso que le asignó la función kernel a cada una de esas muestras de acuerdo a la distancia que tenían con la muestra a predecir. Entonces, en última, lo que yo voy a tener ahí es Y1 que multiplicado por W1 sobre WT más Y2 multiplicado por W2 sobre WT más Y3 multiplicado por W3 sobre WT, ¿cierto? Como este WT es la suma de los de arriba, pues esto es, entonces la probabilidad de que la muestra X asterisco, ¿cierto? Se pareciera o estuviera cercana a la muestra W1, esta sería la misma probabilidad para la 2 y esta sería la misma probabilidad para la 3. Entonces lo que estamos haciendo nosotros aquí es lo mismo que hicimos para el modelo del histograma inicialmente, que era realmente lo mismo que hemos hecho siempre, solo que en algunos casos es más evidente, que es calcular el valor esperado de la probabilidad de Y dado X, que termina siendo un promedio ponderado, el promedio de los valores de Y ponderado por las probabilidades de, digamos, que cada modelo nos entrega con respecto a que se parezca a una muestra, que esté en la vecindad de esa muestra, etc. Entonces, lo que estamos haciendo con el estimador de Naraya-Watson es un promedio ponderado igual, en este caso ponderando con respecto a los pesos que asigna el modelo a las muestras de entrenamiento de acuerdo a la distancia que tienen con la muestra de validación. ¿Sí? Aquí vemos el efecto. Esto es si aplicamos el modelo de regresión sin normalizar, ¿cierto? Sin normalizar y cuando ya normalizamos. Listo. Entonces, miren la función. Este es para un h de 0.3. Si ponemos un h de 100, nos va a dar una recta, ¿cierto? Entonces, lo mismo. Ustedes pueden jugar aquí un rato viendo cómo cambia la función si cambia el valor del parámetro. Esta función está dentro de las librerías del repositorio del curso, así que pueden ir y mirar cómo está construida esta gráfica, si les inquieta, y evaluar diferentes valores de h para que vean cómo es el efecto. Aquí pueden ver, por ejemplo, también que como la función de ventana es una función continua, entonces la función de regresión, que sigue siendo no paramétrica, ahora no es tan cuadrada, sino que toma valores, ¿cierto? Que se van viendo como de cambio suave. ¿Listo? Entre más pequeño sea el valor de h, más puntuda se vuelve la gráfica porque entonces en cada región, para sacar la regresión, solamente tengo en cuenta menos muestras, entonces el promedio ponderado, pero de menos muestras, y por lo tanto da más abrupta la función. ¿Listo? Ahí pueden ver. Aquí al final tengo simplemente un ejemplo en una sola dimensión, tal vez porque como acá hay bueno, acá tenemos dos entradas y la regresión, entonces es un poquito más difícil de observar, aunque me parece pues que se ve bastante bien la superficie, pero acá lo tenemos en una sola dimensión para que veamos el efecto del H, ¿cierto? Entonces estas son las muestras sobre las cuales yo quiero obtener mi función de regresión. Si tengo un valor de H muy pequeñito, fíjate que entonces me da esto.
Si tengo un valor de h muy grande, entonces me da esto, ¿cierto? Entonces recuerden que un valor de h muy pequeñito, probablemente no sea el comportamiento que queremos. Nosotros queremos que la función represente el comportamiento general de las muestras, no necesariamente que pase por todas ellas, porque aquí lo que tenemos entonces es un sobreajuste. Y aquí ya tendríamos el efecto contrario, que es subajuste, que es cuando el modelo ni siquiera es capaz de representar bien la dinámica que hay en los datos. ¿Listo? El valor de h es un hiperparámetro del modelo y vamos a tener que ajustarlo a través de metodologías de validación, igual que el grado del polinomio, igual que el valor de k, etcétera, ¿cierto? Siempre tenemos hiperparámetros de los modelos que vamos a tener que ajustar a partir de metodologías de validación que ya vamos a ver la próxima semana.